lo habíamos anticipado, es un gran gusto hablar primero con una amiga, pues la quiero muchísimo, y luego con alguien que nos ayuda a reflexionar, que mañana va a tener una charla que ahora ya enseguida va a estar contando de qué se trata, con acceso virtual para todo el mundo. Pilar Sordo, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, amigo mío, ¿cómo estás? Qué placer. Bien, ya se está haciendo costumbre y me gusta mucho esto de vernos a la distancia. Me gustaría que nos pudiéramos cruzar y charlar y darnos aquellos abrazos de siempre, así que, bueno, gracias por estar aquí. Antes que me olvide, ¿mañana es la charla que vas a tener para todo el mundo? Mañana es la charla que voy a tener para todo el mundo a través de Etiquetet. Es una charla, debe ser de las más profundas que he hecho, es sobre culpa, resentimiento y perdón. Y hay una palabra extra que Sí, trabajé para darle en la conferencia, pero solo la van a saber las personas que se inscriban. Así que bien. son 4 palabras a trabajar y la puede, bueno, escuchar la familia completa. Mañana por Etiquetet tienen que entrar a etiquetet.com.ar y ahí está toda la información necesaria. Me parece, me las anoté porque en un ratito algo me vas a anticipar de lo que va a ser mañana, de esta culpa, este resentimiento y perdón. Pero, Seguro. pero quiero retomar algo que hablamos en la charla anterior, en estos tiempos, en los tiempos del COVID y en los tiempos del aislamiento. Me has explicado, y quiero que lo compartas con la gente, algunos excesos de pasado y excesos de futuros que tenemos a la hora de no poder resolver lo que nos está pasando. Primero, explícame qué es el exceso de pasado y el exceso de futuro. Eh, Esta pandemia tiene 5 síntomas mentales más intensos o más frecuentes: la angustia, la ansiedad, el miedo, la melancolía y la tristeza. La angustia, la ansiedad y el miedo se producen por exceso de futuro y tiene que ver con la absoluta dificultad de estar conectados con el presente y desde ahí desarrollar la mayor cantidad de habilidades posibles y estar siempre pensando en algo que va a pasar en media hora más o mañana. Eso automáticamente produce angostura respiratoria, que es lo que fundamenta la angustia, o ansiedad, que es la inquietud motora y la dispersión mental y esta sensación como de vacío que hay que llenar con algo. Y la melancolía y la tristeza se producen por exceso de pasado, que fundamentalmente hoy día hay ciertos grupos objetivos en la sociedad que la tienen. Por ejemplo, los alumnos que transitan el último año de secundaria, los que iban a entrar este año a la facultad o iban a entrar a trabajar y no pudieron, los emprendedores que pensaban de alguna manera trabajar una que otra cosa, y la gente mayor que están pensando habitualmente que antes eran más felices que hoy. Y eso tiende a generar melancolía y tristeza. Déjame que me detengan lo primero, después vamos a ir al otro porque mencionaste a los chicos, a los adolescentes que no pueden ingresar a las escuelas o que no pueden despedirse de la escuela, que es un fenómeno que uno ve frecuentemente. Pero ¿cómo no tener exceso de futuro, no tener la angustia, la ansiedad por no proyectar el futuro cuando hoy el coronavirus ha acercado las posibilidades de proyectar ese futuro? Lo que pasa es que una cosa es planificar y la otra es tener exceso de futuro. A ver, perdóname la estupidez del ejemplo, pero así va a quedar súper claro y muy didáctico. Si yo te digo que estoy muy angustiada porque tengo la sensación de que de aquí a enero voy a estar con 5 kilos más, eso es exceso de futuro. Si yo te digo que visualizo que en enero pueda tener 5 kilos más, por lo tanto hoy no voy a comer pan, ni me voy a comer una factura, eso no es exceso de futuro. Mm. Porque yo traigo eso que me da miedo, eso que visualizo, lo traigo al presente y por lo tanto adquiero cierto grado de control frente a ese presente que estoy viviendo hoy. Cuando yo solo proyecto y digo, el 15 me toca pagar la tarjeta de crédito y no tengo el dinero para poder hacerlo y solo me quedo ahí, eso es exceso de futuro y no me va a ayudar en nada. Si yo sé que el 15 tengo que pagar la tarjeta de crédito y no tengo el dinero y hoy me ocupo y no me preocupo de buscar las formas para poder juntar, pedir o lo que fuere o postergar lo que sea necesario
para llegar a ese 15, entonces ya no es exceso de futuro. ¿Se entiende la diferencia? Perfectamente, pero ahí hay algo muy interesante para no caer en la indolencia de esperar el milagro. Si yo sigo con el ejemplo de la tarjeta, si yo hoy tengo que pagar el 15, digo, bueno, ya va a aparecer, y me quedo simplemente en la expectativa milagrosa de que algo va a llover del cielo, ahí no solo no tengo exceso ni de futuro ni de pasado, sino que tengo indolencia, me da la impresión, ¿no? Absolutamente. Y ahí pasa otra cosa, de la cual podríamos hablar un programa entero y que es un tema que yo estoy estudiando profundamente, que es la espiritualización de ciertas conductas humanas. Y una de la espiritualización tiene que ver con el hecho del pedir y del ocuparse o el preocuparse, o cómo nos quitaron humanamente el derecho a perdonar, por ejemplo, uniéndolo con el tema de la conferencia, donde en el fondo pareciera que solo Dios perdona. Yo también tengo derecho a perdonar, yo también tengo derecho a pedir, no solo le tengo que pedir al universo o le tengo que pedir a Dios, también te puedo pedir a ti si yo necesito algo de ti. Eso mismo pasa también con el entendimiento de cuando la gente percibe que tú tienes cierta vida de privilegio, en vez de haber percibido que lo que has hecho es una conquista. Porque para llegar a ese momento en el que el resto ve como privilegiado, seguramente hubo que pasar un montón de cosas dolorosas antes. Entonces, más que un privilegio real que se puede entender desde el ámbito espiritual, desde el ámbito psicológico es una conquista, es una batalla permanente para poder llegar a ese estado. Y ahí podríamos estar hablando 4 horas de cómo de repente nos quitaron a los seres humanos el derecho de carnalizar determinadas cosas y no ocuparnos y estar todo el tiempo en la preocupación y no en la ocupación. Yo me tengo que ocupar hoy de lo que de alguna manera me asusta, me incomoda, me hace ruido, no me hace bien. Te entiendo perfectamente. Ahora, pienso también, no sé si es un ejercicio, si la palabra es correcta, es ejercicio. Estoy pensando en mucha gente que nos está viendo quizá en este momento, que está preocupada sobre su futuro porque esta pandemia le quitó la posibilidad de trabajar, le quitó la posibilidad de arrancar un proyecto, le quitó incluso una pareja, porque la convivencia 24/24, y entonces está preocupada por aquello que va a pasar. Me voy a separar, no voy a tener el dinero. ¿Cómo transitar, si es que hay un ejercicio o un no sé qué, a la ocupación? Primero, el 80% de los miedos que tú tienes, que la persona que nos está escuchando o que yo tengo, nunca se van a cumplir. Por lo menos no de la forma en que tú y yo pensamos, porque la realidad generalmente es bastante más noble que la cabeza. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer es que cuando yo me doy cuenta que mi cabeza se fue hacia adelante y aparece la angostura respiratoria y empiezo a suspirar y estoy respirando cortito y mi cabeza se dispersa, yo tengo que focalizar. ¿Cómo focalizo? Con lápiz y papel. Y anoto qué es lo que me da susto. Y eso que me da susto, empiezo a empezar a buscar posibles opciones de ocupación. Por ejemplo, necesito trabajo, me voy a quedar sin trabajo. Bueno, entonces mañana llamo a 4 amigos y les voy a decir que necesito trabajo. O voy a mañana a trabajar y voy a hacer mi currículum y voy a empezar a preguntarme qué talentos tengo, distintos a los que venía usando, que puedo poner al servicio de monetizarlos de alguna manera para obtener. Me voy a quedar sola. ¿Qué es lo peor de quedarme sola? ¿Dónde están los miedos puestos ahí? Y desde ahí empezar a ocuparse. Pero hay que bajarlo, porque cuando está acá adentro, en la cabeza, solo es una tortura. Cuando yo lo bajo es donde empiezo a sentir que no es tan terrible. Y de repente, ¿sabes qué? Es bueno hacer el ejercicio de colocarse en el extremo de que el miedo que tú tienes se cumpla. O sea, llegar a dramatizar, a decir, me va a pasar, me voy a quedar sin trabajo. Y llegar hasta el próximo. Sí. Tal cual. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Bueno, ahí veo y me voy a dar cuenta que muchas veces en la vida he estado en situaciones parecidas y he sido capaz de salir adelante. Entonces, ¿por qué ahora no voy a hacer?
Por supuesto que voy a ser capaz. De repente es bueno invitar al miedo a la casa y decirle, a ver, ven, tanto que amenazas afuera, que va a entrar, a ver, miedo, ven miedo, ven. Siéntate conmigo en la sala, convérsame, dime, ¿qué me vienes a decir? ¿Me estás protegiendo de algo o simplemente estás impidiendo que avance? Ayúdame tú, como miedo, como emoción, el cuerpo te va a dar información y te va a permitir poder llegar a ocuparte acerca de ciertas situaciones. Sí, quiero contarle a la gente que esto que conversamos así para todos, lo hemos tenido miles de veces en conversaciones telefónicas y cuando yo le planteo algo a Pilar, ella me dice exceso de futuro y yo me acuerdo perfectamente de esta historia. Pero hablemos ahora del exceso pasado, porque vos decías de las 5 emociones que más se han visto en esta pandemia, hay 2 que me parece que transitan por un lugar mucho más oscuro, que son, creo recordar que dijiste, tristeza y melancolía, ¿no? Exactamente. Y ahí hay, decís, hay exceso de pasado. Sí, ahí hay exceso de pasado. Y por eso te mencionaba estos grupos objetivos que yo siento que son, o sea, no que yo siento, que estoy estudiando, que son los que más lo presentan dentro del mundo hispano, y que en el fondo tiene que ver con sentarse a recordar, Mira, cuando yo hice la investigación del No quiero envejecer, una de las cosas más difíciles de definir en el estudio era qué era ser viejo. Porque no se podía definir por la edad, porque encontré gente vieja a los 30 y muy joven a los 70. Tampoco se podía definir por la dependencia física o emocional, porque también encontré gente joven dependiente y gente independiente muy vieja. Y al final, un hombre argentino y un hombre colombiano llegaron a la definición. Y definimos viejo cuando los recuerdos superan a los proyectos. Y esa sensación de definir que yo soy viejo cuando los recuerdos superan a los proyectos implica una cosa física muy concreta, que es que yo me siento a recordar. Uno no recuerda en movimiento. Uno cuando recuerda está en posición estática. Y eso tiene, en el caso de la vejez, un montón de alteraciones en términos de rigidez muscular y 25.000 cosas. Pero en el caso de lo que estamos hablando, la gente que está sintiendo que antes era más feliz que ahora es gente que no está en movimiento. Es gente que está pensando en cómo era, pero no está actuando en el presente para poder modificar esa realidad y, por qué no decirlo, mejorarla incluso, digamos. Ahora, es interesantísima esta definición de vejez, que reitero, sos viejo cuando hay más de recordar de aquello que hiciste o de lo que pudo haber sido, porque encima el recuerdo de lo que pudo, de aquel paraíso perdido debe ser todavía más punzante, más feo. ¿No es cierto, Diego? Porque recordar de lo que pudo haber sido si yo hubiese hecho, eso debe ser como muy torturante. Permíteme que invente la palabra. Sí, total. Porque además las historias pasadas no son objetivas, es la lectura que tú le hiciste a esa historia. Por lo tanto, por supuesto que el sueño no cumplido te ancla más porque ahí te genera el tema de la charla, te genera la culpa, te genera el resentimiento, que es resentir, volver a sentir algo que te hace mal y no poder salir de ahí. Entonces, claro, la gente que está pegada en la melancolía y en la tristeza oscila también en estar enrabiada, ¿no? Y en tender a buscar la culpa de ese estado afuera. Entonces le echa la culpa al Estado, al gobierno, al COVID, a Trump, a quien se le ocurra, para poder salir de esa sensación en vez de cambiar la palabra culpa por responsabilidad y sentirse responsable de ser agente de cambio y por lo tanto empezar a actuar conectados con el presente, hacia construir un presente que sea grato sin tener que estar todo el tiempo en ese estado melancólico ni triste. Ahora, Pilar, yo quería detenerme un segundo algo que vos mencionaste al comienzo, que es el fenómeno de los más chicos, los adolescentes y los más chiquitos. Aparentemente, y por lo que he leído, y vos me vas a corregir porque estudiás muy rigurosamente todo esto, hay fenómenos, por ejemplo, en niños, en bebés que han regresado al uso del pañal, que se han puesto más irascibles, se han vuelto como a conductas que eran propias de los bebés y no de los niños. Hay adolescentes que padecen, creo que se llama el síndrome de la cabaña, que eso de no querer salir, o sea, cuando ya se habilitaron, Sí. y esto pareciera
como no sé si anclarse en el recuerdo de lo que fue antes que tener el proyecto de ir para adelante, o no. Contame cómo ves esto. Lo que pasa es que la pandemia estimuló el apego, y si bien el apego puede ser exquisito y seguramente muchos niños disfrutaron de estar abrazados con sus papás en las camas y pudieron tomar desayuno juntos y jugaron y conversaron y el encierro los sometió obligatoriamente durante mucho tiempo, opcionalmente hoy, a un exceso de contacto. Y esa estimulación del apego en algunas personas te puede hacer retroceder en tu estado evolutivo porque siempre es rico volver al útero. Claro. Siempre va a ser agradable. De hecho, yo te aseguro que el próximo año, cuando entendamos que vamos a tener que elaborar, porque creo que hacia allá vamos, una educación mixta, o sea, una educación que va a tener clases presenciales, pero al mismo tiempo va a tener clases online, y van a ser, como lo están haciendo los colegios en Estados Unidos, los padres y las madres los que van a optar por uno u otro sistema. Creo que las ansiedades de separación que van a haber entre niños, por ejemplo, en el jardín de infantes, o de los mismos papás y mamás de querer despegarse de esos niños que estuvieron pegados directamente al pecho durante casi un año, es brutal, porque en eso aparece algo instintivo, aparece algo animal que nos lleva a la contención y al apego, que eso lo están viviendo mucho los niños pequeños. Claro. En el caso de los adolescentes, depende en qué grado estén. Los que están en el último grado de secundaria, mira, lo primero que hizo el virus en tu cabeza y en la mía fue asesinarnos el 2020. Y en el caso de los adolescentes del último año de secundaria, el asesinato fue magistral, porque le asesinó sueños, proyectos, fiestas, graduaciones, ceremonias, 25 cosas que ellos sí querían vivir. Lo mismo pasa con los que iban a entrar a la facultad este año o iban a entrar a su primer trabajo, digamos. Tú mencionabas el síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña es una de las fotos del Día del Mundo Hispano y incluyo en esto Europa, porque a mí me llega la información de todos los días. Y ese síndrome de la cabaña ocurre cuando yo empiezo a sentir que ya no estoy encerrada, sino que estoy protegida. Claro. En mi casa. Y esa sensación de estar protegida, los adolescentes la viven como fiaca. Entonces te dicen, pero ¿para qué voy a salir si está todo cerrado? No me puedo juntar con nadie, me tengo que poner mascarilla. Las mujeres dueñas de casa, que es el otro grupo objetivo que está presentando el síndrome, y que llevan meses en sus casas, que siempre estuvieron en sus casas, pero que ahora además están con la contención emocional de su familia, y que también tienen miedo a salir, y los adultos mayores. ¿Por qué? Porque el peligro que hay afuera no es solo la pandemia hoy. El peligro que hay afuera también tiene que ver con otra enfermedad que estamos teniendo hoy, que es la intoxicación informativa. Entonces hoy día estamos expertos en saber que cambió el horario de los delitos, que cuánta gente desapareció una u otra, quién se contagió y quién no. Entonces, afuera todo es muy peligroso y hay estructuras de personalidad que empiezan a sentirse mucho más contenidas y protegidas dentro de sus casas y por lo tanto empiezan a desarrollar este síndrome llamado el síndrome de la cabaña, que es uno de las contradicciones que hoy día presentamos, porque hoy día estamos todos llenos de contradicciones, donde no sabemos qué hacer, a dónde vamos, qué hacemos. Sí. ¿Sigo pidiendo el supermercado por delivery o voy yo al supermercado? Claro. Estamos todo el día preguntándonos en ese tipo de cosas, que es el otro grado del síndrome de la cabaña.